Buenas tardes, tribu. Aquí estamos otro sábado más y estos sábados de febrero creo que son muy lindos por lo compartido, porque comenzamos el sábado pasado con eh, enfocado justo al tema que estábamos hablando recién fuera de la grabación sobre el cuidado del ambiente y la importancia que tiene para nuestra vida y para la vida de todos los seres vivos que pueblan la tierra. Eh, Fue muy lindo, fue un taller de arte terapia también que lo pudimos disfrutar y trabajar juntos. Hoy nos convoca Viviana Ruth Quiroga junto a Luz Morano. Ellas pertenecen a la fundación del doctor Jerome Lejeune. Espero haberlo pronunciado bien, me cuesta pronunciarlo, pero eh, hemos estado informándonos algo de su vida y realmente creo que es muy importante conocerlo. Sé que la fundación ha hecho una novena de la que la tribu, algunos han participado y ha sido muy impactante, muy linda, porque fuimos conociéndolo de a poco, cercano a sus 100 años de natalicio y declarado venerable. Así que bueno, yo no hablo más, lo voy a dejar en manos de nuestras amigas acá, Viviana y Luz, que ellas, mejor que nadie, van a poder hablar de su historia, de su vida, del legado que ha dejado a toda la población y sin duda un ejemplo para imitar. Gracias por estar aquí a todos los presentes. Bienvenidas. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias. Una bellísima oportunidad de estar nuevamente con todos. Una alegría muy grande, porque compartimos. Vamos a hablar hoy de un verdadero faro que ilumina en la oscuridad, ¿no? Cuando fui convocada para este compartir, este conversatorio amistoso entre todos, se me preguntó qué nombre quisiera darle a esta humilde ponencia. Y yo pensé en aquellos faros que iluminan estas personas luminosas que iluminan el caminar nuestro por este mundo, ¿no? Por este mundo que realmente muchas veces se nos hace muy complicado. Les quiero compartir antes que nada una alegría personal muy grande que tiene que ver con lo que vamos a hablar. El día de mañana cumplo un año de mis votos perpetuos como laica consagrada de Cristo Rey, ¿no? Los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y ustedes saben que yo al pertenecer al instituto, a este amado lugar que me vio nacer espiritualmente, nuestro fundador, ya fallecido, el reverendo padre José Luis Torres Pardo, en un determinado momento de su vida, por una inspiración particular, decidió concretar y condensar el pensamiento de Benedicto XVI en un libro, que a mí me encantaría que en alguna oportunidad quien tenga oportunidad justamente de leerlo, se va a enriquecer muchísimo. Y él, llevando las palabras de la palabra, lo tituló La luz brilla en las tinieblas. Es decir, cómo en el caminar encontramos personas que nos van iluminando el camino, ¿no? Y se van abriendo en la oscuridad de cada día. Bueno, a esto quiero referirme al hablar del venerable Jérôme Lejeune. No me toca hacer una revisión bibliográfica, ni tampoco quisiera nombrar la multitud de títulos y de la maravillosa esplendor de su inteligencia tan filosa. Y lo que más me atrae, conjuntamente aquí está con nosotros la directora ejecutiva de la Fundación Leyen en Argentina,
Los que más nos ha impactado es este corazón, es esta intelectualidad puesta al servicio de la verdad, ¿no? Y este es el gran legado suyo. El doctor Jérôme Lejeune nace en Francia, en Moulins. Estuve practicando toda la noche, mi francés no es bueno, hablo inglés, pero mi francés es muy pobre, ¿no? En el año 1926, en las afueras de París. Él recibe el sacramento del matrimonio, su esposa Berthe y 5 hijos, que no tengo información si ellos han sido también seguido los caminos del Padre. Como son Clara, los voy a leer para no equivocarme, no olvidarme de ninguno, ¿no? Anouk, Damián, Karin y Tomás. Él fallece el 3 de abril del año 1994 y así, por ese motivo, ¿no? Esto que estamos haciendo y una hermosa propuesta que surge de nuestra querida licenciada Luz Morano, ¿no? De una novena, a 5 años del reconocimiento de sus virtudes heroicas y camino a los 100 años de su nacimiento. Hay 3 palabras maravillosas que las he tomado como propias por ser parte de esta fundación en Argentina, sirviendo desde mi profesión de licenciada en nutrición, especialista en nutrición clínica y abocada a esta rama tan particular que ya voy a explicar, que son las palabras ciencia, compasión y valentía. Yo quisiera ir destacando, no porque sepamos demasiado, ¿no? Porque normalmente la bibliografía del doctor Lejeune está muy abocada a su descubrimiento, que ya lo vamos a comentar. Pero hay poco de su espiritualidad y pocos los que quieran adentrarse en el corazón de este gran sabio. Justamente por eso está en vías, en proceso de beatificación. Ciencia, la ciencia basada y cimentada en la verdad. Esto es maravilloso. Sabemos que la verdad es Dios y en los grandes momentos de su vida, el ejercicio de las virtudes, que ya vamos a hablar cuáles han sido las que más lo han favorecido, así es nuestro ejemplo. Por otro lado, la compasión. Ustedes saben que el compadecerse no significa tener lástima de alguien, sino padecer con el que sufre. Nosotros queremos hacerlo desde la ciencia, desde la fundación, pero ¿cuánto podemos ayudar a una persona desde la escucha, desde una sonrisa, desde una palabra acertada, muchas veces desde el silencio, desde el acompañamiento? ¿Cuánto más desde el acompañamiento profesional? Y valentía. La valentía yo la relaciono con la fortaleza. Ustedes conocen que la fortaleza es una gran virtud moral, es una virtud cardinal. Es decir, en la gran geografía de nuestra vida hay como un norte, un sur, un este y un oeste. Hay puntos cardinales que nos llevan al buen obrar. Estas son, ya sabemos, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Fueron magnánimas, fueron grandísimas en este profesional. Pero sobre todo la fortaleza trabajada y la fortaleza como don del Espíritu Santo, ¿no? Esta gracia que recibimos como un regalo gratuito de Dios. Yo les quisiera compartir, antes de empezar a hablar, ya voy dando un preámbulo de lo que ha sido su vida espiritual que eclosionó en su sabiduría científica, y hablarles un poquito de lo que es la conciencia moral. En el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros vamos a leer en el punto 1776, por quien tenga interés, que en lo más profundo de la conciencia del hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, ¿no? Sino que está puesta en el centro del corazón del hombre, en el sagrario interior, en su fuero interior, que
invita a amar, a hacer el bien y evitar el mal. Yo creo que estas palabras, este dictamen de conciencia, lo tuvo clarísimo el doctor, profesor, médico, genetista, investigador, docente, catedrático, Jérôme Lejeune. Él en el año 1958, les voy a contar un poquito el escenario de ciencia. No vamos a detenernos, es bellísimo todo lo que les gusta estudiar, los invito, ¿no? Pero él trabajaba en el laboratorio con otro gran profesor, Turpin, no sé si está bien pronunciado, en inglés sería Turpin. El doctor Leyen descubre la causa de lo que en ese momento se denominaba el mongolismo. ¿Qué es el mongolismo? Era considerado como una degeneración racial. Por lo tanto, los niños que nacían mongólicos eran excluidos de la sociedad, de la población, de la comunidad, de los grandes centros, incluso de la propia población médica. Yo les dije recién que él es un eximio genetista. Los que sabemos un poco, saben un poco de genética. La genética es una rama de la biología muy difícil, ¿eh? Ser genetista hay que sacarse el sombrero. La genética estudia la herencia biológica, es decir, va investigando cómo se van transmitiendo los genes de generación en generación a partir de un progenitor, de padres a hijos. Es decir, va a estudiar, analizar la variación genética, la estructura, todo lo que es la función del material hereditario. Bueno, él estaba inmerso en esto, descubre 3 copias en el cromosoma 21. Es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos 23 cromosomas que nos aporta papá, y 23 que nos aporta nuestra madre, o sea, 46 en total. Él descubre en el cromosoma 21 3 copias. Por eso la trisomía 21 o llamada síndrome de Down. Esto fue maravilloso. Esto despertó, incluso hubo digamos, una felicitación muy grande por parte del presidente de los Estados Unidos en ese momento, John Fisher Kennedy. Él obtiene este reconocimiento porque descubre que no hay acá una cuestión de, como les decía recién, ¿no? De una degeneración. Había una discapacidad intelectual y una anomalía cromosómica. Entonces teníamos que tratar, estas personas tenían una dignidad que era muy importante respetar. Por ese motivo, él descubre la causa de síndrome de Down, que es o la trisomía 21. Partiendo de esto, me voy un poquito al corazón, ¿no? ¿Cuánto hizo mella en él y se incrustó profundamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos dice cuánto hicieron, lo voy a leer porque me cautiva y quiero cautivarlos a ustedes, ¿no? Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Él dice, perdón, él dice en la Universidad de Harvard, porque estuvo en todo, impresionante. Vean su biografía, es notable su sapiencia, ¿no? En la Universidad de Harvard, en el 1981 más o menos, él dice, lo voy a leer exacto, no quiero perder un ápice de su palabra, ¿no? Toda persona, aún la más profundamente afectada, es una persona como las demás. Esos niñitos que yo les decía en el siglo pasado que sufrían este desconcierto, incluso sus propios padres, porque ellos creían que había una culpabilidad propia, ¿no? Entonces esto llenó de alegría a la comunidad científica, a los que tuvieron ojos para ver, ¿eh? Porque claro, él quería trabajar, orientar su carrera científica al servicio de los niños, del recién nacido y acompañarlo durante toda la vida con enfermedades genéticas. Es decir, si hablamos de Jérôme Lejeune, vamos a hablar, se nos va a venir rápidamente a la mente, la defensa de la vida desde la concepción natural, es decir, desde ese momento
en que el ovocito se une al espermatozoide hasta la muerte natural. Es decir, en todo ese trayecto que Dios lo vio y ve que es muy bueno, todo ese trayecto, ese acompañamiento, Él quiso defenderlo a costa de su vida, a costa de su profesión, pero no a costa de su alma y de su dignidad profesional. Eso es grandísimo. Él dice en algún momento allí en la Academia Pontificia de la Ciencia, un poquito más adelante, en 1974, no importa, la ciencia sin conciencia puede convertirse en una amenaza para el hombre, ¿no? Meditemos esto y cuánto de razón tiene si lo vemos en la actualidad, ¿no? En aquellas oscuras momentos de la ciencia donde Dios mío quiere ocupar el lugar de Dios y hay una soberbia tan desmedida y descontrolada que lo único que está haciendo es amenazar al propio hombre. Yo he tomado estas palabras, Luz me conoce, y yo siempre digo que la ciencia sin conciencia profesional, yo agrego a estas palabras del doctor, él decía sin conciencia, adiciono, sin conciencia profesional, no sirve de nada, es puro tecnicismo. Yo hago una diferenciación muy clara entre el técnico y el profesional, es decir, aquella persona que estudió, que es magnífica, pero la ciencia tiene un techo. Hasta allí llegamos y no hay más. Es decir, lo propio, lo que sigue después de este techo es la propia soberbia intelectual. El doctor Jerome Lejeune fue un magnífico. Yo no les puedo contar, estudien su vida, léanla, porque es un ejemplo para nuestro siglo y para los venideros. Él tendría una agudeza, una claridad de juicio, una exactitud, una precisión científica que admiraba a los que lo acompañaban, ¿no? En su caminar científico y de donación total de su persona. Eso es lo grande. Entonces, van pasando los años y aparecen los daños. Aparece, como suele ocurrir en la vida de todos los santos, ¿no? La defensa de los más débiles lo hizo enfrentar a colegas. Esta importante tarea en defensa de la vida hizo alzar su voz al mundo entero en defensa de la vida, es decir, contra el aborto. El Papa en ese momento que nos acompañaba era el magno San Juan Pablo II, grande de grandes, y él definía el aborto como un crimen abominable, ¿no? Realmente. Bueno, entonces él siguió adelante, ¿no? Esta postura a favor de la vida le hace perder la candidatura al Premio Nobel de Medicina en el año 1970. No hubo problemas, él seguía adelante. Con mucha tristeza, ¿no? Porque a pesar de la importancia del descubrimiento en este siglo, no, estaba en contra del aborto, tuvo que hacer un paso al costado, como ocurre en la vida de todos los santos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos la palabra santo o la palabra santidad, creemos que es solamente o lo relacionamos cuando no hay mucha formación doctrinal o formación espiritual, lo llevamos a santulonería, a liviandad, a espiritualismo de segunda. No, 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 el santo era esta persona de carne y hueso, con las limitaciones que tengo yo y que tenemos todos, pero que cayéndose se sabe levantar. Y siempre bajo el faro de la divina voluntad, ¿no? Querer cumplir la voluntad de Dios a costa de la propia vida. Bueno, eso fue el doctor Jerome Lejeune. Este descubridor, yo me imagino el corazón de este hombre, la felicidad frente a lo que estaba aconteciendo, ¿no? Por tanto esfuerzo, por tanta dedicación, insisto, en ningún momento deja su familia y se recluye en no sé, en un cuarto oscuro a seguir estudiando. No, él era ejemplar padre, un caballero. Los que tengan la oportunidad de escucharlo, aunque no entiendan el francés muy bien, una dulzura y una claridad, una justeza, ese discurso tan lineal que es tan diferente a las mujeres. Las mujeres empezamos a hablar
y tenemos un discurso más bien circular. Él era un hombre hecho y derecho, ¿no? Que aprovechó todas esas cualidades naturales al servicio de la humanidad. Bien, quiero que nos adentremos en esto. Yo me imagino la felicidad de este hombre, es decir, con todo lo que había logrado, su gran el esfuerzo, dedicación, pero a la vez tanta dedicación y tanta alegría oscurecida por la decepción que dio cuando los gobiernos que utilizaban la detección del síndrome de Down para abortar lo usaban como una contribución para permitir el aborto. Fíjense ustedes, la gran tristeza digamos, la clara oscuridad de esta alma, ¿no? Que frente a los embates de esto tan siniestro, porque valga la redundancia, pero fíjense ustedes, Francia, como otros lugares tan hermosos, tan dotados, ¿no? De Europa, yo amo Europa, España, sus paisajes, los dones naturales, la misma Francia, siendo la ciudad de las luces, se oscureció, Dios mío, se oscureció al no aceptar esta realidad, esta defensa de la vida, para contribuir al tratamiento de la discapacidad y no para fomentar leyes contrarias a la vida. La primera ley del aborto en Francia, el único caso en el que se aceptaba el aborto era la trisomía 21. Todo esto yo me imagino cómo lo habrá ido llevando adelante nuestro querido profesor Jérôme Lejeune. Finalmente esta ley no sale adelante. Sí salieron otras luego que se utilizaron para legitimar la muerte de estos inocentes. Es decir, había que matar un niño en el vientre de su madre, bueno, si tenía síndrome de Down, adelante. Pero bueno, como en todas las épocas, en todos los momentos de la historia de la humanidad, siempre han habido personas, nosotros llamamos santos, o sea, personas que se han comprometido a seguir adelante, contra viento y marea, o contra viento y tsunami, ahora que estamos tan dados vueltas todo lo que está pasando, ¿no? En nuestro mundo tan golpeado, justamente por la mano del hombre, ¿no? Lamentablemente. Entonces, sigue adelante. Dedica el resto de su vida a la investigación de este síndrome, otros síndromes, otras enfermedades mentales, pero siempre bajo la consigna de devolver la dignidad a estos pequeños. Tras oponerse a la ley del aborto, sin lugar a dudas, una oscuridad, permítanme la expresión, esta oscuridad, este claro oscuro pero luminoso. Yo siempre interpreto que en nuestra vida existen, no me toca porque esto no es una disertación doctrinal, pero existe una oscuridad que es oscura propiamente dicha, densa, con mucha nebulosa, donde nuestros cinco sentidos están anulados, ¿no? No podemos ver, olemos, tocamos inclemencias, bueno, esta es una oscuridad, pero hay otra oscuridad, que es la oscuridad de los santos, esta clara oscuridad, que sabemos que al final del callejón está Dios, y está Dios dándonos la fuerza y la gracia para seguir adelante, más en un proyecto de vida como es esto. Por eso, un mensaje a todos, ¿no? Nunca detenernos frente a las dificultades. Él tuvo fue uno de los momentos más duros de su historia, lo relata sus biógrafos, porque dejó de recibir donaciones. O sea, todas las personas que estaban ayudando económicamente para esta causa de investigación cesa de repente, ¿no? No podía escribir, en ese momento no estaban las redes sociales como ahora, pero los dos grandes medios, las MKS de ese momento, los medios de comunicación social, eran la radio y era digamos, la televisión, ¿no es cierto? Y la prensa escrita. Uno de sus más cercanos, en una ocasión, lo leo textualmente, dice:
En más de una ocasión en congresos sobre genética se advirtió que si invitaban al profesor Lejeune para hablar sobre la vida, lo boicotearía. Nos imaginemos nosotros y que nos sirva de consuelo para nuestros grandes momentos de oscuridad, ¿no? Pero más que experto virtuoso, fue un genetista que no tomó este rechazo como algo personal. Eh, Aunque muchos de los que le dieron la espalda eran los mismos que él había formado, eran los mismos a los que él había defendido y habían trabajado. Ellos eran sus amigos hasta que llegó la investigación final. Ustedes saben que toda investigación el método científico, ¿verdad? Al final hay una tesis y una demostración. Bueno, todo esto fue favorable para el doctor Lejeune, entonces a partir de ese momento cayeron todas las amistades. Hacemos silencio, realmente. Pero a pesar de su grandísimo sufrimiento por el rechazo de toda la comunidad científica, él ve, acá está una virtud muy, muy, muy grande que lo compara con con el legado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él perdonó, es decir, él en sus clavos, en su dolor, muere perdonando porque no saben lo que hacíamos, no saben lo que hacen, ¿no? Quienes los están matando. Nos perdonó antes que nosotros pidiéramos perdón, la redención. Bueno, él tomó un granito de arena de esto. ¿Por qué? Porque él empezó a perdonar. Es decir, él decía, lo leo textualmente, no estoy en contra de nadie, de ninguna persona, pero sí estoy en contra de las ideas de algunas personas. Esto es magnífico. Esto me hace recordar mucho a San Agustín, un padre, un doctor de la iglesia, doctor no por ciencia, sino por vida espiritual y por ejemplo para toda la humanidad. Nuestro Papa actual es Agustino. Y yo recuerdo con mucha emoción, yo les hablaba que pertenezco a la Legión de Cristo Rey. Allí en el instituto, recientemente fallecido, tuvimos un sacerdote, doctor, un hombre también de una inteligencia muy, muy particular, presbítero, agustino y agustiniano, y que él nos enseñaba con su ejemplo y con su bondad de vida, nos enseñó esto, ¿no? De aborrecer el pecado, pero amar al pecador, que es todo lo contrario que hace el mundo. El mundo me refiero no como creación de Dios, sino como esta parte del mundo bastante perdida, que está buscando la salida en caminos que no son los que Dios propone, hace lo contrario, ¿no? Aborrecer al hombre y bueno, disculparle el pecado. No, no, no. Esta tiene que ser nuestra misión. Y esto fue lo grande del doctor Lejeune. Él se iba adelante, no le interesó, no le importó nada, ¿no? Maravilloso, ¿no? Eh, Bien, bueno, y hoy se me van los minutos, a mí me ponen a hablar de estos grandes y se me van los minutos. Tranquila, Fíjense, Diana, tenés todo el tiempo. mi querida, otra cosa muy hermosa, mis queridos amigos todos, en nuestra vida tenemos nuestros momentos de oscuridad, ¿eh? Ay, 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 si los hay. Vean ustedes que hubo alguien muy particular, fíjense ustedes, ¿no? Que no lo dejó solo al doctor Jerome Lejeune, a este gran genetista, este magnífico. Desde el Vaticano llega un reconocimiento por su trabajo de parte del Papa polaco, San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, para ser miembro de la Pontífice Academia para la Vida. Y luego él forja, conociéndose más en profundidad, una interesantísima amistad. Yo me imagino lo que habrá sido esa amistad, ¿no? Por la inteligencia de ambos, cada uno lo suyo, pero también por el gran corazón, esto que hablábamos recién de la virtud. O sea, la persona virtuosa se tiene que distinguir en las virtudes teologales, aquellas que nos unen directamente a Dios, la fe, la esperanza y la caridad, y en las virtudes morales, las cardinales, las virtudes humanas. O sea, que yo me imagino lo que habrá sido, y fue un consuelo para el doctor Lejeune.
Durante la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue en el 97, 1997, él quiso personalmente visitar la tumba de su gran amigo. Incluso estuvo presente cuando el doctor Lejeune fallece. Él muere en el año 1994. En junio del 2007 se inicia la causa de beatificación, es decir, es todo un proceso canónico, legal. Primero se estudian las virtudes, ya fue declarado, ya les conté, por nuestro Papa Francisco sus virtudes heroicas. ¿Qué significa eso? Que la fe, que la esperanza, todas las virtudes se cumplieron a grado heroico, o sea, no hay elementos naturales que puedan asegurar que una persona pueda ser tan fuerte o pueda ser tan magnánimo o pueda ser tan caluroso, tan estudioso, solamente con sus propias fuerzas, ¿no? Allí estuvo la gracia de Dios por parte de la justicia divina y por otro lado, y de la gran misericordia de Dios, y por otro lado, el dejarnos trabajar. Esto de las dificultades no nos venzan, esto lo vemos muy, muy claramente en Argentina, ¿no? Ya nos va a contar nuestra querida Luz, le quiero dar todo el espacio a ella para que nos cuente. Pero esto es maravilloso. Entonces, se inicia en el 2007 su causa de beatificación, es decir, hace falta un milagro para que el venerable Jérôme Lejeune, eh, doctor en amor, diría yo, aparte de todos sus doctorados, sea beato. Luego, otros milagros para su canonización. La obra está en Francia, en Estados Unidos, en España, en Argentina, ya nos va a contar Luz. Y hay unas palabras muy bonitas que yo quisiera para ir terminando, más o menos redondeando. Palabras de él. Yo quiero expresarlas tal cual, ¿no? Miren qué hermoso, que cada uno, cuando terminemos de hablar, termine esta hermosa hora compartida, podamos meditarla, ¿no? Él decía, tratemos además de nuestra acción en pro de la vida, ofrecer nuestra oración y nuestro ayuno. Hago un pequeño paréntesis, yo como profesional de la salud, tan mal usada que está esta palabra ayuno, todo el mundo habla del ayuno y lo único que hace es enfermarse. Cuántas motivaciones hay para el ayuno y no una motivación tan justa que es para la causa de Dios, pero es para la causa de la verdad, es para una causa tan altruista, ¿no? Él decía entonces, ofrecer nuestra oración y ayuno para que la cultura de la muerte no avance por el mundo y que lo más inocente, indefenso y puro que existe, la vida humana gestándose en el vientre materno, no sea destruida. O sea, breguemos por esto. Yo les cuento algo muy hermoso. Yo primero pertenezco a mi obra y mi instituto de Cristo Rey, pero soy también una admiradora ferviente y muy cercana a la Fundación por trabajar en ella, referente en la nutrición clínica en la Argentina, en Córdoba específicamente. Y yo cuando conozco la vida y obra de Jérôme Lejeune, gracias a algunas personas, algunos justamente faros que iluminaron mi vida, me llegó la inteligencia, pero en concordancia con ese corazón magnánimo, con ese corazón lleno de amor, de la caridad verdadera, de ese amor ágape, de ese amor encuentro con el alma del otro, en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que él desempeñaba en el consultorio, en la atención con el paciente, en la atención con el acompañamiento que hacía a las familias, el acompañamiento que pudo hacer a todo el núcleo social, en la cual ese niño que lo tomaba como una persona única, como si fuera el único al que tuviera que atender. Eso me impactó, yo tengo una estampa de él, estoy también en otras instituciones, estoy estudiando, haciendo una maestría, quiero llegar al doctorado, porque él me estimula, pero lo tengo para que me ayude.
para que me ayude como nutricionista clínica a tener esto con el paciente, ¿no? Es decir, está muy bien todo la donación de la ciencia que podemos dar, pero si es una ciencia vacía, fría, sin caridad, de nada sirve. Por eso quiero que se multipliquen los apóstoles de la vida, los apóstoles de la verdad, ¿no? Apóstoles fieles que quieran continuar, ¿no? Que quieran continuar su legado. Bueno, tengo muchas más cosas, pero quiero compartir ahora un poquito con Luz también. Y bueno, después contarles, ustedes saben que en un determinado momento, en un libro muy hermoso que justamente Luz me regaló, eh, que cada vez que lo vuelvo a leer encuentro algo nuevo. Si a ustedes les parece, les comparto, voy a tratar que sea rápido. En el año 77, en el siglo pasado, en una jornada que estaba el doctor, había un sacerdote. Yo quisiera saber qué es de la vida de este sacerdote hoy, porque para escuchar las respuestas que realmente impresionantes, ¿no? Miren, les voy a compartir algo. Le dice este sacerdote, muy joven, ¿no? Él lo entrevista al doctor Leyer. Le dice, mire, doctor, ¿usted ama la iglesia? ¿Qué es la iglesia en su opinión? Él responde, una familia que se reconoce, puesto que los fieles se saben hijos de un mismo padre. Miren qué respuesta. La expresión Nuestra Santa Madre la Iglesia es una descripción objetiva. Solamente un gran científico lo puede definir con esta espiritualidad. Ustedes saben, yo les conté de mi fundador. Ustedes saben que este gran sacerdote eh, encontró en la Trinidad el ejemplo de familia. Por eso él bregó muchísimo con este lema de construir familia de familias. Fíjense las palabras de Leyen, una familia, o sea, una familia. En la familia tenemos que estar todos presentes. Hay algunos que estarán enfermos, hay otros que serán desechables, habrá otros que no pueden participar, habrá otros muy activos, pero todos tenemos que tener esta unidad que la da la caridad, ¿no? Que las da sentirnos hijos del mismo Padre. Lo dijo el doctor Leyen, lo han dicho muchos santos. ¿Qué valor otorga la oración? Le preguntaron. Fíjense la respuesta. Es conectar nuestro transitor interior, religarse al Creador. Vaya, contestó el joven sacerdote. Impresionante, es decir, utilizó la palabra transistor porque era lo que estaba más cercano a los transistores de las radios, ¿no? Religarse, esto lo sabemos por doctrina, ¿no? Como las mujeres cuando nos hacemos permítanme la expresión, una colita en el pelo, nos religamos para que no se nos caiga. Bueno, religarnos, o sea, ligarnos y volvernos a ligar con el Creador. Y el Creador es el autor de la vida, así que lo dijo todo el doctor Leyen. ¿Cuál es el ideal de la santidad? Le preguntaron. Y el medio para conseguirlo. O sea, dice el sacerdote, ¿cómo hago para que yo pueda santificarme? Miren la respuesta. Es la santidad lo que constituye el ideal. Se tiende a ella. Casi no se consigue, pero podemos dejarnos llevar hacia ella. Otra grandeza. A mí me encanta la calidad de rapidez con la cual debe haber respondido y a la vez la profundidad de esto, es decir, cuántas personas, porque trabajan en una comunidad o en una presidencia nacional, internacional, no importa, creemos que lo hemos hecho todos y que todo está a favor, que ya somos santos. No, 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 no. Es la santidad lo que constituye el ideal. Se tiende a ella. Casi no se consigue, pero debemos dejarnos llevar hacia ella. Lo único que puede llevarnos a la santidad con nuestro propio esfuerzo, pero es Dios. ¿Le gusta la Biblia? Le preguntaron a Leyen. Es el libro, contestó. Nada más. El único que no tiene necesidad de título. El Génesis dice en sus 3 páginas más que todos los tratados. El Génesis es el Pentateuco, el primer libro del Antiguo Testamento, que lo dice todo, ¿no? O sea, es el libro, contesta él. ¿Qué representa para usted el Papa? Le pregunta el sacerdote. La persona que actúa el nombre de la Iglesia para toda la familia. Fíjense qué claro que tenía él el concepto de familia.
que muchos quizás con mucha vida espiritual y con mucha actividad apostólica lamentablemente no la tienen. Es lamentable, ¿no? O sea, vivir en familia. En el cielo vamos a estar en familia. En esto que ustedes llaman tribu, estamos en familia, estamos compartiendo, compartiendo, ¿no? Compartiendo el amor, compartiendo el legado de tantos grandes. Y finalmente, lo último, le dice yo me imagino la cara, ya este extremo, este sacerdote tiene que haber estado ya enamorado porque se enamoró de lo que decía, interpreto, pero a la vez de Dios y de Dios en este hombre. Le pregunta, ¿cuál debe ser el papel de los sacerdotes, de los religiosos y de los fieles en la iglesia? O sea, de todos nosotros. O sea, los que están llamados al sacerdocio, al matrimonio, los laicos consagrados, los que se dedican a la ciencia sin tener ningún estado, laicos consagrados, para todos. Acá en la iglesia hay lugar para todos, ¿no? En el gran jardín del Señor. Y Jerón, me encantó, responde. Los sacerdotes deben ser fieles y los fieles religiosos. O sea, los fieles, los sacerdotes que sean fieles, o sea, que cumplan con lo que deben. Y los fieles seamos, por favor, religiosos, es decir, religados a Dios. Amén. No tengo más nada que decir. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Muy lindas tus palabras. Y bueno, tenemos a Luz, que también es licenciada. Las dos son licenciadas, pero yo simplemente he querido presentarlas por su nombre porque sé que esta obra magnífica que realizan la hacen con toda la sencillez, el amor que le tienen a todo esto que realizan. Así que ahora vamos a escuchar a Luz, que nos cuente de la fundación, qué es lo que hace. Bueno, gracias Viviana porque ha sido impecable todo lo que has contado. Dos cosas que me gustaría agregar que creo que marcan un poco la vida de contradicción que tienen la gran mayoría de los santos, ¿no? Primero que su lucha y la lucha de Leyen terminó en cierta manera afectando a toda su familia. De sus 5 hijos, ninguno siguió su camino. Solamente hay una hija eh, que junto con su esposo hoy pertenecen al proyecto Leyen, pero los demás, incluso generaciones posteriores, que hoy ya estamos hablando de nietos y bisnietos de Leyen, siguen teniendo ese estigma del apellido por haber sido descendientes de un hombre que se jugó todo, ¿no? Por defender el valor a la vida. Y lo otro que también me gustaría rescatar es eh, que también creo que es por ahí la historia de muchos santos, ¿no? Cuando él acepta la presidencia de la Academia Pontificia por la Vida, se crea la academia y el primer presidente es él. Él acepta ese cargo ya con un diagnóstico de cáncer. Y en ese año fue inmenso el trabajo que hizo para dejar sembrado la base de lo que vendría después. Su amistad con Juan Pablo II claramente marcó muchísimo, ¿no? Su camino de espiritualidad. Juan Pablo II, entre muchas cosas que decía, era que Leyen era un científico de fe que con argumentos científicos defendía la vida, no con argumentos de fe. Y eso creo que es lo que más lo hizo que se destacara, que sus argumentos y que su lucha fuera realmente tenida en cuenta más allá de que no lograra el objetivo que fue que no se aprobara en su momento la ley del aborto. El vínculo pero extremadamente estrecho que tenían entre ellos hizo que cuando Juan Pablo II tuvo el atentado, eh, ese día anterior, ellos habían estado compartiendo el día en Roma, en el Vaticano, se despiden, se sube Leyen al avión para volver a Francia y en el vuelo Leyen se descompone, teniendo un dolor muy punzante en la misma zona donde recibe la herida Juan Pablo II. Un dolor tan punzante y tan fuerte que lo llega a descomponerse
y la tripulación tiene que hacer un aviso a Francia para que apenas aterrizara el avión pudiera recibir asistencia. Lo bajan prácticamente desvanecido y la primera atención que recibe le preguntan qué sentía y él marca el dolor y al mismo tiempo que marcaba el dolor le estaban revisando, le dan la noticia de que Juan Pablo II había recibido este atentado y que el dolor punzante donde él estaba sintiendo eso era el mismo lugar donde tenía la herida Juan Pablo II. Yo creo que son signos, ¿no? La vida de Leyen eh, fue marcando fue marcada por signos. Y yo creo que su trabajo y su legado, para los que estamos dentro del proyecto LEGEM, y Viviana en esto seguramente va a coincidir, todos vivimos y vemos esos signos. No sé, yo siempre digo que es un trabajo inmenso. Este proyecto, con sus 4 sedes en el mundo, para todos los que estamos, es un Titanic inmenso que tenemos que ayudar a que siga adelante. Y muchas veces se hace difícil. eh, la vida de Legem fue una vida de contradicciones. El proyecto Legem en cada uno de los países donde está también es un signo de contradicción y muchas veces eso termina desgastando, ¿no? Lo que en todas las obras de donde está la presencia de Dios, creo que también está esa traba permanente, ¿no? Para que puedan seguir, pero a cada paso que damos, cada día, cada momento, cada obstáculo, siempre notamos esa presencia divina del trabajo que estamos haciendo y de la presencia de Jerome Lejeune. Nosotros en Argentina, cuando el proyecto empieza en el año 2018, no éramos todavía una sede constituida, pero sí ya había un grupo de voluntarios tratando de activar este proyecto. Es justo en el momento que se estaba debatiendo la ley del aborto en Argentina. En esa oportunidad había una francesa que estaba haciendo un doctorado aquí en Argentina y se presenta, había trabajado en vínculo con la fundación en algunos proyectos en Francia y se presenta, no sé si ustedes recuerdan que en ese momento en el Senado había 2 debates, ¿no? Uno en diputados y otro en el Senado. En diputados de la Nación uno se podía inscribir a favor o en contra, si en su disertación era aceptado y hubo más de 350 personas que hicieron su ponencia a favor o en contra. Y luego se elegían de esas ponencias 70 personas que pasaban al Senado de la Nación. Esta mujer, eh, ella doctora en antropología, usa la historia de Jérôme Lejeune y la historia de Francia con respecto al aborto para poder argumentar por qué Argentina no tenía que aprobar la ley. Porque el camino de comenzar con el aborto era un camino que no terminaba ahí, sino que seguía con un montón de otras acciones que la cultura de la muerte va implementando y el inicio es ese. Y pone como ejemplo que en Francia, en la actualidad, lo que sucede es que está tan normalizado esta cultura de la muerte que solamente nacen el 3% de las personas con síndrome de Down. El resto son abortadas hasta el día antes de nacer. Eso pasa hoy, actualmente. Bueno, su ponencia es elegida para pasar al Senado a presentarla nuevamente y en ese momento tenía que ir representada por una institución. Entonces allí ella se pone en contacto con la Fundación Legem en Francia, les explica todo lo que estaba pasando en la Argentina, todo lo que estaba pasando con la defensa de la vida, cómo hay una sociedad levantada a favor de la vida, aceptan que la Fundación Legem aparezca como institución que representaba su ponencia y empiezan a conocer lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? No solamente con esta defensa de la vida, sino con todo lo que estábamos viviendo y todo lo que se ha vivido en adelante, porque la realidad en cuanto a la discapacidad, en cuanto a la defensa de la dignidad humana, en cuanto a muchas cuestiones que vienen
con una historia en Argentina tal vez un poco más lenta, hacía que fuera un terreno muy fértil para que la fundación empezara a crecer y a nacer. Pero eso hizo también que en nuestra querida Argentina, que siempre está tan marcada por una grieta, el proyecto Legend tuviera que insertarse en nuestro país desde la misión del cuidado de las personas a través de la atención médica y de la investigación y no así de la defensa de la vida. Eh, Jean-Marie Le Mené, que es el yerno de Jérôme Lejeune, el actual presidente del proyecto a nivel internacional, él siempre dice, nuestro proyecto, esté donde esté, va a tener siempre signos de contradicción. Y como es un proyecto que viene de la mano de Dios, va a costar, pero siempre vamos a tener la mano de Dios que nos va a ayudar a seguir. Hoy nosotros hemos empezado a trabajar en este año 2026 de la mano del natalicio de Jérôme Lejeune, y creo que esto no es una coincidencia, sino una, un legado que él nos va marcando por dónde ir, ¿no? Un camino que él nos va marcando por dónde ir, en poner eh, en, en relieve la misión de la Fundación de la Defensa de la Dignidad Humana, ¿no? Que va más allá de oponerse al aborto y de defender el derecho a nacer de las personas con discapacidad, sino que tiene un sentido mucho más amplio desde la concepción natural de la persona hasta su muerte natural y pasando por un montón de otros temas que hoy están provocando un quiebre en la evolución de la vida, ¿no? Como son la eutanasia, la eugenesia, el transhumanismo, la manipulación de embriones. Por eso, para nosotros era muy importante comenzar este año con esta novena de la que, bueno, me alegra muchísimo que algunos de ustedes hayan podido participar, porque nos espera un trabajo por delante muy desafiante. Bueno, como todos deben conocer, uno de los desafíos más grandes que tienen los proyectos en la Argentina son los desafíos financieros, ¿no? Pero más allá de eso, que nos cuesta mucho y que estamos todo el tiempo intentando de que el proyecto se pueda sostener, este año es un desafío muy importante porque se están alineando muchas cuestiones para que en la Argentina se pueda dar los primeros pasos hacia la derogación de la ley del aborto, ¿no? Y ese camino, en ese camino ha sido, bueno, consultada la Fundación Leyen para poder participar de un trabajo que se está haciendo muy importante desde el Senado de la Nación, con muchos senadores que trabajan por la vida para intentar iniciar este camino y poder hacer revertir esta situación. Entonces, estos signos de contradicción, ¿no? que referimos que ha vivido Jérôme Lejeune, cada una de las sedes, la de España, la de París inmensamente, Estados Unidos y nosotros, se reflejan. Lo conversábamos con Nora ayer, ¿no? Como eh, todas las vivencias, todo esto que ha contado Viviana de la vida de este santo, se ven reflejadas en la actividad permanente de cada una de las instituciones hoy actualmente. Sus mensajes, sus puntos de vista, su mirada, hoy siguen siendo más actual que nunca. Eh, y en cada uno de los miembros que formamos parte de este proyecto lo vemos diariamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es como decías, Nora, no importa acá quiénes somos. Lo importante acá es el proyecto que nos trasciende a todos, que va más allá de cuidar desde la medicina y desde la salud de la persona con discapacidad, sino que abraza el acompañar a la dignidad humana en todas sus dimensiones. Muchísimas gracias, Luz. Eso es lo que quería destacar. No solamente ustedes son investigadoras, son estudiosas, sino que también son unas enamoradas de la vida, como decía Viviana. Así que eso era lo más importante de destacar en esta charla, en este encuentro. Nosotros sumamente agradecidos. También les voy a pedir
si podemos compartir en el grupo aquellos videos, la oración de la novena y otras palabras, como leyó recién Viviana. Me gustaría compartirlas y también poner nosotros en esas oraciones a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros amigos del grupo que están pasando enfermedades complicadas. Entonces, que todo esto ayude en cada uno, en el espíritu, en el corazón de cada uno, llevarlo presente a Leyem y sobre todo ver de alguna manera también de poder poner nuestro granito de arena y colaborar con la fundación con alguna acción directa. Así que muchísimas gracias por esto y bueno, también le damos la palabra, la oportunidad a todos aquellos que han estado presentes, nos han querido acompañar. Sí, les pido brevemente porque dicen que yo soy la que pongo los tiempos, entonces los voy a cortar. Pero sin duda seguiríamos hablando horas y horas de estos temas tan lindos, tan interesantes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, yo quiero comentar un tema, bueno, dos temas. Yo creo que ustedes en Argentina tienen la suerte de tener partidos pro vida muy claros. Creo que está Graciela aquí, ¿no? Representando al partido de Aurelio. Y que eso es una bendición, porque hay pocos países que movimientos políticos tengan el valor de presentarse como tales, ¿no? Que la vida es interior, no exterior, socialmente aceptada o no aceptada, estética o estética. La vida es ontológicamente igual en todas las criaturas. Eso por un lado. Y segundo, es curioso la sincronía, esta diosidencia que se ha dado con la intervención de ustedes con un tema periodístico esta semana en España. Llevamos ya 2 semanas que tenemos a un científico, Mariano Barbacid, que acaba de presentar sus conclusiones sobre una posible curación del cáncer pancreático y está mendigando 30 millones de euros para terminar su investigación. Y simultáneamente el gobierno le da 30 millones a un actor que promueve programas pornográficos por la noche en la televisión y realmente de audiencias muy cuestionables, que claro, en España son 50 millones. Yo quisiera saber qué diferencia hay entre quienes buscan un divertimento fácil a esa hora y los potenciales enfermos que se pueden beneficiar de una inversión parecida. Entonces yo creo que o el ser humano ha perdido la razón, porque ya creo que si no tienes razón no puedes aspirar a tener conciencia, ¿no? Que es un nivel superior. Entonces es un consuelo para mí escuchar a Luz Marina y a Viviana esta tarde, porque sin duda no conocía en detalle la vida de Jérôme Lejeune, pero sin duda es uno de los prohombres que tiene las ideas muy claras y los valores en su debido orden, y que yo celebro que la tribu atraiga este tipo de testimonios, porque en definitiva la tribu claramente es interior, porque sin interioridad no va a haber tribu, al menos de este tipo, porque la interioridad se cuece y se incuba todo lo que dignifica al hombre. Por dentro todo, por fuera nada. Porque, como decía Chesterton, si no crees en Dios, puedes creer en cualquier cosa. Y hoy no solamente renunciamos a Dios, sino aceptamos cualquier cosa. Porque lo que está claro es que el hombre tiene que creer en algo para llenar su vacío existencial. Porque si no, es un ser aislado cuyo vacío de la primera brisa se convierte en vendaval y lo arrastra sin darse cuenta. Entonces, esa conciencia de finitud es la que vamos a tratar en el encuentro previsto para Córdoba el día 28, donde vamos a ponderar valores que yo creo que, no sé si está todavía Luz Morano, perfectamente puede coauspiciar a la Fundación Jerome, porque vamos a hablar de dos valores que no solamente no están en falta, que yo creo que hace mucho que no existen, tal vez de la revolución industrial, que es el decir al callar y el actuar sin hacerse notar. Entonces yo creo que si aceptamos esos dos valores, renunciamos a un montón, a un saco de elementos tales como ego, exposición, exhibición. ¿Cuánta gente hace para ponerse medallas?
Cuando la medalla es interior, con un beso de tu abuela, a mí me llenaba. No sé por qué necesitamos que me premie alguien que no conozco ni me conoce. Porque los que me conocen son los que me premian, porque juzgan intenciones y no resultados. Porque en definitiva la vida es un derrotero vital. No es decir yo soy premio Nobel, justifiqué mi vida. No, yo ayudé a que otros consiguieran el premio Nobel. Yo ayudé a que mi abuela analfabeta pudiese leer o entender algo antes de morir, después de 90 años de oscurantismo enciclopédico, pero con una luz espiritual que no teníamos los letrados que íbamos a la universidad. Entonces, toda esa contraposición, personas como Leyen, pues nos iluminan, ¿no? Realmente nos abren un camino que no hay muchos demandantes de un camino sacrificado. Tenemos una experiencia Down en la familia, mi querida Almudena, prima, 50 años, una mujer que su madre acaba de morir hace 10 días. Luchó por integrarla a colegios de personas no Down, en polideportivos municipales donde ella nadaba con personas que no tenían sus capacidades especiales. Y en esa integración está el misterio de que sabes muy bien que la esperanza de vida es inferior a esa media, y ella sigue viviendo con 51 años y amando a su hermana, a su cuñado. Ella es secretaria del presidente de una gran firma de dibujos animados en España, se llama Pocoyo, que no sé si la conocéis en México, en otros sitios, es un dibujo animado, pues ya es orgullosa secretaria de su presidente. Y cuando me dicen, qué tontos son los que me juzgan por, por mi cara, me dice, porque es lo más feo que tengo, pero hay muchas otras cosas Ah, que superan mi cara. qué hermoso. Entonces yo creo que en esas criaturas está la esperanza de la dignidad humana. No está en un libro no leído o en un investigador que no conocemos. Está en el comentario espontáneo de alguien que padece en forma de bullying, en forma de desprecio estético, social. Porque la riqueza está en quien no la anuncia, no en el banquero que dice que porque soy rico me tienes que tratar. El millonario no es el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Y si no volvemos a ese tipo de dualidades positivas, nos vamos a llevar por unas tendencias que están destruyendo no al hombre en sí, a la dignidad que precede a la destrucción de la especie. Porque ¿cuál es lo que nos distingue del resto de especies? Nuestra dignidad, nuestra conciencia del otro. Decía Maturana que la legitimación del otro empieza en mi propia legitimación. Si yo no me legitimo como ser consciente, no puedo legitimar al otro, que puede ser tuberculoso. Ahora tenemos un tuberculoso en las hermanas de misioneras de Calcuta y nos dicen, no entréis porque os podéis contagiar. Y digo, ¿y si nos contagiamos, cuál es el problema? Podemos entenderlo mejor, podemos entender mejor sus dolores, podemos entender mejor sus herpes. O sea, claro, es que en un ámbito religioso los propios coordinadores nos están como advirtiendo del riesgo que supone practicar la caridad en el siglo XXI. O sea, ¿quién se muere de tuberculosis? Pues tendrás que tratarte si te contagias. Pero si realmente creemos que Jesús está en el prójimo, y se te acerca un prójimo con tuberculosis, tú le dices, Jesús, lo siento, con tuberculosis tú no pudiste resucitar. Teológicamente parece un poco muy insensato, ¿no? Pues tenemos muchos cristianos comprometidos de misa diaria que evitan la caridad masiva y hacen una caridad exclusiva, de élites, de donde va el señor cardenal y no donde va el cura del pueblo. Y no es una crítica, porque realmente el quien hace una lectura de la realidad es un irresponsable. Es más pecado no describir la realidad que describirla con todos sus bemoles. Porque dice la medicina, y el doctor Jerome era médico, solo se cura quien conoce el diagnóstico. Y me quedo aquí porque Nora me está mirando como diciendo, pero bueno, tú no eres el ponente, siempre nos vamos de hora por ti.
Perdonad, perdón por mi exceso dialéctico, pero es una deformación profesional. Gracias, No, después Magda, gracias. una cosita, Mar- una Marcela. pregunta. Primero, gracias, Luz y Viviana, por acercarnos a Leyen. O sea, había escuchado de él, pero no sabía profundamente eso, así que gracias. Y segundo, me hizo reflexionar y a propósito de lo que decía también Miguel, que un diagnóstico científico, un diagnóstico médico, y una conciencia profesional, como decía Viviana, y sin ir acompañado del camino de la fe, en realidad es un diagnóstico, es complejo, ¿no? Para quien lo recibe. Ya. O sea, lo digo por experiencia propia con mi hijo. O sea, por eso creo que, sinceramente, ciencia y fe, que estuvo muy separada de la historia, no tendría que ser hoy un cuestionamiento en realidad, ¿no? Pero me quedé pensando en esto, ¿no? Un diagnóstico sin conciencia profesional y sin ir acompañado del camino de la fe, que creo que es vital. Y la otra cuestión cortita es que si tienen alguna bibliografía eh, que puedan acercarle a Nora para que ella lo publique, lo comparta, a mí personalmente me gustaría. Y muchas gracias. Vale. Vale. Gracias, Marce. Sí, el libro que nombraba Viviana se llama La libertad del sabio. Es la última biografía traducida al español, escrita por Aude Dugas, que es la postuladora de su causa de beatificación. Y ¿Eh? es quien ha tenido acceso a todas las cartas que Leyen le escribía a su esposa, Madame Leyen, contándole, bueno, el día a día de sus desafíos en el mundo, ¿no? Y cómo se le iba manifestando eh, estos picos, ¿no? de éxito y popularidad por este revolucionario descubrimiento y cómo al mismo tiempo en esa inmensa humildad que tenía Jerome Lejeune, se sentía poco digno de recibir tanto. Ese libro se puede conseguir. Actualmente nosotros estamos sin stock en la fundación, pero por internet, por Mercado Libre, lo pueden conseguir. Gracias. Gracias, Luz. Esteban, Gracias. no sé si está levantando la mano. Vamos a darle la palabra a Esteban. Esteban, Está silenciado, Esteban. lo tenés muteado. Ahí. Ahora sí. Gracias. Agradecerle a Viviana y a Luz, porque ha sido muy exquisito, muy rico. Conocer personas que defiendan la vida desde lo científico me parece algo tan loable. Y me quedé con dos cositas. Una de lo que me ha dicho Magna hace un rato, cuando decía, daba el ejemplo de su sobrina. ¿Por qué se fijan en mi cara si es lo más feo que tengo de mí? Y me quedé pensando, ¿feo para quién? ¿Para quién? Por el tema de estar en una sociedad totalmente hedonista, donde los valores están todos dados vuelta, donde las visiones son tan distintas a la visión evangélica, obvio que vamos a encontrar fealdad en las cosas lindas y en las cosas buenas. Y por otro lado, quería preguntarle si tienen algún contacto en Tucumán con la fundación y ver de alguna manera si a quién quedar en contacto, que Nora nos pase los teléfonos, para ver si también podemos dar a conocer su imagen, su persona, su pensamiento acá en Tucumán. Si es que ya están en Tucumán, si tienen algún contacto, que me lo pases, y si no lo tienen, bueno, veamos la posibilidad de poder abrir otras puertas. Muchas gracias. Sí, Gracias, perfecto. Esteban. Él es profesor en Ciencias Sagradas y bueno, lo puede transmitir a través de la educación. Gracias y esperamos, Vivi, Luz, que me pasen información.
Bueno, ¿quién más? Patti, Ceci, Pati, ¿en México hay fundación, Pati y Juan? ¿no? ¿No están en México, Luz? No escuchamos. No, nosotros estamos en América Latina, en Argentina solamente, y atendemos pacientes de toda América Latina, incluso de México. Ujú. ¿Sí? A ver, Pati, no te escuchamos bien. Cerrá la cámara como el sábado, si no, no Apaga la escuchamos. cámara, sí. Muchas gracias. Sí, No, el no, tema, yo creo que Pati, no te escuchamos bien. Andamos, voy a hacer. eh, a A ver, quitar sí. la cámara. A ver. Sí. Mire, brevemente, yo creo que el rechazo a veces es algo, ese temor a no entender lo desconocido, a enfrentar algo que uno no entiende, ¿verdad? Entonces, más que criticarlo como fealdad, yo siento, como en muchos otros temas, es un temor a enfrentar algo tan, o sea, Fuera del contexto social en que nos desarrollamos. O sea, y bueno, mi comentario es sobre la santidad creo que cada vez nos estamos encontrando más con santos que salen de lo que comúnmente antes eran los santos, de personas dedicadas a la religión o madres o sacerdotes. Ahora, pues la santidad está en amas de casa, en este tipo de médicos. Qué bueno que se está extendiendo porque pues todos los católicos estamos llamados a ser santos. Entonces, pues ya se está viendo, por ejemplo, el que vimos el año pasado, el joven que vimos, Acutis, ajá. que pues también es algo extraordinario de alguien que puede llegar a estos niveles, ¿no? Nos viene a ver su mamá en un mes a Madrid. Tenemos un amigo está vinculado a la familia. Vamos a hacer una reunión con la madre de Carlos aquí en Madrid. Qué bueno, qué bueno. No sé, hay un video donde da testimonio la mamá de Carlos. Es precioso. Si lo han escuchado, es muy lindo lo que Bueno, y habla de antes su hijo. que se corte, ¿quién viene a vernos la semana que viene? Bueno, tenemos una novedad, dijimos febrero, fantástico, pero va a ser día viernes, el sábado no podía, entonces no importa, cambiamos nosotros para escucharlo el viernes a Pablo Dors. Pablo Dors, amigo de Magnánimo, y hay mucha expectativa para escucharlo, ¿sí? Magna, podés decir más o menos Nada, que estoy algo de encantado de él. que en 5 años he podido persuadirlo porque él ha sido mi mentor. Yo empecé la meditación hace 10 años con él. Yo estoy regalando en Córdoba a quienes se apunten al encuentro mi último libro, que es un libro que empecé a escribir hace 10 años en el primer retiro con Pablo. O sea que este año es un cierre de ciclo de documentar toda la década prodigiosa de dejar una vida licenciosa y pasar una vida más interior, más consciente, pero con modestia, con prudencia, contestando las preguntas que me hagan y no como antes, que yo anticipaba la pregunta, yo creía que yo me imaginaba todas las preguntas que me podían hacer, entonces yo hablaba de más para evitar que me preguntaran. Y ahí me di cuenta que era un punto de vista muy, muy personal el mío, ¿no? Que muchas veces hay preguntas que uno no se las imagina y escuchando al otro aprende lo que no sabe. Entonces yo creo que Pablo es un poco el responsable de este paradigma de un mundo exterior, de un mundo material, económico. Y bueno, para mí ha sido realmente después de China, ha sido como mi redención, mi reencuentro con la fe y con la interioridad.
O sea que para mí es un placer ser anfitrión. Vamos a hacer un formato de entrevista. Tenemos un guión acordado justamente de contenidos que vamos a hablar en Córdoba. O sea que los que quieren apuntarse a Córdoba es la mejor forma de prepararse para el encuentro de Córdoba, escuchando la entrevista en directo el viernes y ya grabada en días subsiguientes. El gran título, ¿están ahí? Es que es un título dedicado a Esteban. Yo creo que no sé por qué, pero Esteban, tuviste mucho que ver en el título, porque tú eres un provocador, eres hippie por fuera, pero también monje por dentro, entonces eres un combinado un poco explosivo. Entonces la entrevista va a girar en una dualidad, que es cementerios vacíos, cementerios llenos y cielos vacíos, cielos vacíos, cielos abiertos y cementerios llenos y cerrados. Vamos a ver qué estamos eh, que no estamos desarrollando para ir directamente al cielo y nos entretenemos en estos mundos terrestres y mundanos, permaneciendo en nuestras criptas terrestres más tiempo del debido, porque a lo mejor la vida anterior no meritaba un viaje más rápido. Entonces, yo creo que es muy interesante, un enfoque que estamos enriqueciendo con Pablo. Vamos a hablar de una nueva pedagogía que se llama la pedagogía del desprendimiento, que tiene dos vectores: el desprendimiento del ruido para silenciarnos mejor, y el desprendimiento temprano del cuerpo, que es tomar conciencia que el órgano que no dono es un órgano que se pudre, y tomar conciencia que donar es dar, y quien no da es porque no tiene, espiritualmente. Pero físicamente nadie puede decir no dono porque no tengo hígado, porque es un mentiroso. Todos tenemos un hígado. Es más, un accidente te lo puede sacar sin permiso. Y tenemos un páncreas, y tenemos riñones, y tenemos un montón de cosas que nosotros no somos dueños de la vida. Somos inquilinos de una vida prestada. Y el que tiene conciencia de casero, equivocado. Y el que tiene conciencia de inquilino, equivocado. Aquí lo que hay que tener es conciencia y no roles. Tú puedes vivir de prestado, puedes vivir en casa propia, pero tu hogar interior no se hipoteca ni se alquila. Entonces vamos en esas líneas. Yo sé que una hora va a ser muy poco para tanta riqueza. A los que no lo conocen, Pablo ha sido consejero pontificio del Papa Francisco en área de cultura, desde el 2017 al 2022, a 2022, y es una persona que ha sido misionero en Honduras. Él es claretiano, él se formó con los claretianos, y ahora está a cargo de un monasterio de clarisas, se lo acaban de dar, para crear la primera comunidad de monjes laicos de la Iglesia Católica. Allí van a residir laicos consagrados como Viviana. Vienen monjitas de Colombia y Ecuador como residentas, como anfitrionas, como administradoras del monasterio. Y allí hay una lista de espera ya de señores y señoras solteras, viudas o divorciadas o renunciando a una vida conyugal, pues se instalan en este monasterio y están creando pues en definitiva, por estar bautizados todos tenemos un sacerdocio común. Entonces, eso lo sabe Viviana mejor y no voy a meter en cosas que no sé, pero lo importante es que como laicos se consagran los años que les quedan pues a hacer el bien, a estar en función de los que necesitan, a tener un voluntariado comprometido y rutinario en comedores sociales, en hogares de abuelos y de huérfanos. En fin, no quiero anticipar la charla el fin de semana, si no, no va a venir nadie. Nora, no me hagas hablar, no me tires de la lengua. Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, Esteban también, seguidor de Pablo Dors, y Pablo Esteban, ya te estuvo digo, hace- Esteban está en el título. Esteban, podría poner el título Esteban. Es ¿cómo es? Cielos abiertos, cementerios llenos. No, cielos vacíos es el título de Pablo. Cielos vacíos, cementerios llenos. cementerios Cielos vacíos, cementerios llenos. ¿Es provocador el título, Esteban, o no? Eso, estaba pensando que lo tengo que tomar como un halago o cómo tengo que tomarlo. ¿Lo de cielo o lo del cementerio? No sé. Los zombies celebran ser muertos vivientes, ¿viste? Le falta el cementerio, a lo mejor es una solución decirle que existen. Y los que van de santos, si no lo son, también el cielo le queda grande todavía.
pero mirá que te estás metiendo en un tema, muerte y vida, vida y muerte. Yo no me meto, entonces ¿crees que son creaciones nuestras? La providencia nos vino a ver. Empezás a preguntar dónde están los cementerios, quién tiene un cementerio, y te empezás a ir por Pero la le rama digo, hasta donde por eso llegamos, que ¿no? vaya a la oficina, al registro de cementerios del ayuntamiento. Nosotros vamos a hablar de cementerios espirituales y de cielos católicos, que son los que nos interesan. Los demás no nos interesan, al menos a mí, ¿no? En fin, yo creo que es una provocación, es un momento muy dulce para Pablo, que está finalmente encontrando su salida monasteril aquí, administrando el famoso monasterio de San Antonio de la Real en Segovia. Y se lo acaban de dar, hace 4 o 5 meses, están en rehabilitación y yo creo que en verano ya se instalan allí. Y ya va a ser el primer monasterio de laicos católicos consagrados. Es realmente una corriente que se abre al mundo, ¿no? Donde va a haber gente de distintos países, empieza una docena de residentes, pero bueno, Amigos del Desierto ya son 1000 personas, ¿no? La ONG que apoya todo el movimiento de Pablo, del cual soy orgulloso cofundador hace 10 años. Hay 1000 personas en más de 30 países. De hecho, en la tribu tenemos gente en 80 ciudades de los 5 continentes. O sea que yo creo que tenemos ahí un potencial de 1500 personas que en cualquier momento bueno, pueden decidir, en un caso de retiro, de un estado de viudez, trasladarse. Ahí solamente tienen que pagarse el billete porque ellos tienen una especie de consejo de ayuda y de donaciones y demás que les permiten vivir y su manutención personal, ¿no? O sea bueno, a considerarlo. Oye, que a lo mejor voy a Córdoba y surgen muchas vocaciones de laicos potenciales para este Bueno, movimiento. ya sabés que acá tenés varios. Varios cordobeses, un tucumano, así que Bueno, cordobesas. hacemos una sucursal ahí, una especie de seminario ahí de filtro, ¿no? Vamos a filtrar Bueno, los aspirantes y hace los un año, novicios, ¿no? hace un año Pablo Dors estuvo en Córdoba y lo fui a ver. No podía creer que había tanta gente que lo siga, realmente. Pensé que acá no lo conocían y sin Sí, embargo, no. y uno de los retiros va a ser aquí, pronto va a ser por Sí, acá. sí, bueno, él ama Córdoba, él fue profesor de los claretianos en Alta Córdoba, él está muy vinculado a Fernando Kuhn, que es un hermano cordobés, que es el presidente de los laicos claretianos en el Vaticano, que es cordobés y está en Buenos Aires ahora. Y bueno, yo te pedí, Nora, que lo contactaras por si quiere venir a la Eucaristía Sí. del día 28 y no sé quién va a celebrar. Ya conseguí el contacto, así que bueno, ahí Estupendo. vamos. Oye, pues nada, oye, qué gana de no irnos. Esto parece una familia pegajosa, ¿no? Y no nos Que queremos si no ir, nos dan mira. besitos, no nos vamos, no nos No abrazan. sé si nos van a escuchar 1 hora y media ya y No sé, van a escuchar la primera parte Luz de Morano está y entrando de en Luz. cortocircuito, no se cree que esto exista, ¿no? Está La vamos a mirándonos con una cara dejar. de asombro, así como, ¿eh? La vamos a Oye, dejar porque acá hace mucho calor, estamos ya con ganas de bueno. tomar agua Bueno, y fresca, aquí Marcela también, una Marcela, meriendita, otro Marcela, Jerome Lejeune, ha sido Ceci, Víctor Frankl, ¿no? Ha sido otro ¿sí? Jerome Lejeune, Víctor Frankl, padre de la logoterapia, un hombre valiente que luchó Sí, contra las fuerzas del seguramente. mal. Me hizo recordar muchísimo esta conexión, desde la ciencia de psiquiatra y médico, luchar a favor de la espiritualidad, ¿no? En un contexto hostil, pero bueno, sí, realmente, como vos decís. Bueno, y Graciela no quiere Bien, saludarnos. gracias. Graciela está por ahí. Sí, Graciela se Graciela ha está por ido, ahí. me parece. Debe haber Ah, tenido algún compromiso, así que pues ya ella la representa el vamos. Partido Provida de Córdoba, ¿no? El Partido más Provida de Sí, Córdoba está sí. representado Partido en su grupo, ¿no? vecinal, el partido vecinal Viviana, que hay en Córdoba, que dirige Sí, sí, sí. Elorrio, El doctor, Aurelio Elorrio. el otro. Sí, 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 Ujú. tal cual. Así que también Bueno, luchadores. espero que Nora me consiga una entrevista para saludarlo, porque yo creo que esas Sí, sí, personas hay que Graciela darles un abrazo ya y darles mucho ánimo, ¿eh? nos va a conseguir. Así que, bueno, le agradecemos a todos la presencia, Ceci también, Bueno, y la Todos a los semana que viene, el días. viernes, hay que agendar el viernes a las 7 de la tarde. La semana que viene grabamos el viernes, no el sábado. sí, 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 El a viernes a las las 1 7, hora, igual que el sábado, pero para 15 horas ustedes Argentina, las 3 de la 19 tarde. horas. 3 de la tarde. Que, bueno,
No, no Gracias se a lo todos. pierdan, ¿eh? Es Buen fin de semana. un abrazo. Pedimos Cecilia por quiere hablar, WhatsApp, Cecilia quiere esté hablar. bien. Ceci, Cecilia está Perdón, saludando, está levantando la sí, mano. no, quiero hablar, pero no sé cómo poner la manito, por eso levanto la mano. Yo la vi de quedamos. casualidad, ¿eh? Porque es chiquita. Yo, come- yo me uní un poquito más tarde. Normalmente los sábados yo no puedo unirme y esta vez estaba, y cuando pongo el teléfono veo la cara de Viviana y recuerdo que vi una de las reuniones que hablaron de Carlos Acuti, a quien lo tengo en todas mis oraciones. Oh, eh, y el otro que hicieron santo junto con él, pero que no me sale el nombre, George, eh, Giorgio, que habló Giorgio Viviana. Frassati. Pero Pierre Frassati. en este caso me alegré mucho del tema, porque no sabía ni de qué tema iban a hablar, porque yo pude seguirlo no completo, pero la novena del doctor, porque Oh, qué soy estoy en la adopción espiritual de los niños por no nacer, y entonces después me uní a la novena y escuché cosas maravillosas, o sea, leí cosas maravillosas del doctor. Entonces digo, ¿qué será? Que yo no la pude hacer completa a la novena, pero Dios me lo vuelve a poner delante de mis ojos, de mis oídos, escuchar de él. Así que bueno, lo tomo así, ¿no? Que algo me está pidiendo el Señor, que siga orando por todos estos chiquitos que no pueden tener la oportunidad de llegar a la vida. Y en cada oración de cada día, yo leo una oración de los niños que no nacen, los niños no nacidos, muy bonita, en la oración de la misericordia. Entonces quería poder dar este testimonio, que me alegró mucho escucharlas, y le agradezco a Luz y a Viviana. Nada más. gracias, Ceci. Viviana, saluda. Te dejamos tus bueno. últimas palabras de salud. Mi queridas, mis queridos, los he escuchado atentamente. Como prólogo final, decirles unas palabritas que la Fundación Jerome Lejeune Argentina necesita fondos, necesita corazones voluntarios, necesita el apoyo, ¿no? La realidad y todo lo que se ha hablado y que es el común denominador en todas las obras de Dios, porque se ve en cada consulta, en cada tratamiento, en cada acción profesional, la presencia de Dios, ¿no? Eso lo percibimos, creo que todos los profesionales que estamos en la fundación. Necesitamos el apoyo, necesitamos apoyo económico, necesitamos voluntarios, se necesita personas, ¿no?, de buena voluntad que quieran colaborar con esta gran misión, con este gran proyecto Leyen. Recién escuchaba a alguno de ustedes que decía que muchas veces es muy complicado la recepción de la noticia cuando sabemos que viene la sorpresa de un niño con esta discapacidad intelectual, y hay muchísimas discapacidades intelectuales, ¿no? De todas se encarga la fundación. Vamos a pasar, bueno, seguramente Luz, los teléfonos, Luz hace muy poco en un canal en Córdoba, dijo unas palabras muy, muy hermosas, que a ella le gustaría un lugar, digamos, un consultorio Leyen en cada uno de las ciudades de la Argentina. Eso sería lo más grande, el sueño más grande de todos los que conformamos, los que estamos enamorados del doctor Leyen. Así que, bueno, esperamos alguna respuesta en obras, ¿no? Por favor. Y bueno, y contarles, justamente como hablaba esta persona,
no recuerdo exactamente el nombre, porque fueron muchos los que hablaron. En la fundación no solamente se atiende a la persona desde la ciencia, es decir, hay todo un conjunto de profesionales muy capacitados para las distintas áreas. La parte emocional en este momento en la medicina, las distintas áreas que competen a la prestación médica bueno, y de los distintos profesionales de la salud, es muy importante el acompañamiento, como hacía Leyem, el escuchar, el acompañar, el consolar a la familia, el caminar junto a la familia. Esto se logra en la fundación, ¿no? Y soy testigo que es así. La caridad se pone en marcha en las obras, ¿no? Y si esas obras son buenas, si son loables a Dios, seguramente Él las bendice copiosamente. Siempre es el 100 por 1. Así que, bueno, esperamos la respuesta, la respuesta. Que se difunda esto, que se difunda que en la Argentina está esta fundación, que se difundan estos valores tan hermosos y que todos los que estamos en la profesión que sea, una exhortación a vivir la honestidad, ¿no? La honestidad personal que requiere la búsqueda de la verdad, para estar tranquilos con nuestra conciencia, con nuestros pacientes y en nuestra relación con Dios. Les agradezco la escucha y bueno, muy atento a todo lo que van subiendo en las redes, siempre los escucho, los leo y agradezco el acompañamiento. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana, felices vacaciones, Viviana, porque acaba de salir de vacaciones, así que le deseamos lo mejor. Revoir, Gracias, Luz. Janine. Merci beaucoup, Gracias, Janine. À À bientôt. bientôt. À À bientôt. bientôt. Un Hasta la Bueno, vista. Au revoir. Hasta un abrazo, Viviana, Luz, Au toda la revoir. familia, ¿eh? Gracias. Venga, Au buena revoir. semana, buen fin de. Chau, chau. Adiós, hasta el viernes. Adiós. C'est chaud.